Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el siervo vigilante. Un siervo es una persona que está sometida a alguien, entregada al servicio de alguien o algo. Y vigilante significa que una persona está despierta, que no se duerme, que está atenta a lo que sucede, no se distrae. Por lo tanto, cuando espiritualmente hablamos de un siervo vigilante, se refiere a una persona que se somete voluntariamente a obedecer a Jesucristo y a través de Jesús sirve a Dios y tiene una actitud de velar, de estar despierta. Esta persona, este cristiano, no se dormirá porque está luchando para no dormirse, para no distraerse, para no dejar embriagarse con el vino de este mundo. Ya hemos hablado acerca de eso. Dios te está llamando a que seas un siervo vigilante. Jesucristo demanda que sus discípulos, su iglesia, sea con este carácter, un siervo vigilante, que le sirve, que se somete por completo a su voluntad y se mantiene despierto. Estamos en el tiempo final y cada día aumenta la maldad en este mundo, aumenta la violencia, aumenta el engaño, la apostasía dentro de la iglesia, que es la rebelión contra Dios. Esto se traduce en que muchos, siendo cristianos, no obedecen a Jesucristo, no son siervos, no se someten a Jesús y no vigilan y no están despiertos. Esta rebelión actual en la iglesia se llama apostasía. Y son pocos los cristianos que tienen una vida limpia, agradable a los ojos de Dios. Te ruego que seas un siervo vigilante en medio de una generación que se ha corrompido. Muchos cristianos no se dan cuenta en el tiempo en que estamos. No ven, no oyen, no entienden. Ponen su confianza en las cosas de este mundo. Tristemente, muchos cristianos han caído en la hipocresía, en la religiosidad. Y eso está patente en el tiempo actual. Nuestro amado Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, le habla a la iglesia que se encuentra en Sardis y declara lo siguiente: escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: nuestro amado Jesucristo. Recuerda que el número 7 espiritualmente representa la perfección de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Por lo tanto, cuando Jesucristo habla nuestro Padre Celestial también. ¿Qué dice nuestro amado Jesucristo a esta iglesia? Versículo 1 en adelante. Yo conozco tus obras, conozco tu conducta, tus pensamientos, tus actitudes. Y dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nuestro amado Jesús le habla a esta iglesia y le dice: yo te conozco, conozco tus obras, conozco tu corazón. Dices que vives, que me amas, que me sirves. Dices que eres un siervo vigilante, pero estás muerto y estás embriagado
con las cosas de este mundo. Por lo tanto, dice a continuación, sé vigilante. Jesús le ordena a este pastor y a la iglesia de Sardis que sea un siervo vigilante, que vuelva a buscar a Dios con todo su corazón, que se someta a la voluntad de Jesucristo, que le sirva, que no se duerma ni se deje engañar con las cosas de este mundo. Sé vigilante, le dice Jesucristo. Jesús añade y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesucristo le hace ver a esta iglesia que progresivamente ha comenzado a ser permisiva, transigente. Empieza a aceptar algunos pecados, empieza a tolerar cosas que no debe, empieza a hacer y pensar cosas que no debe. Y Jesucristo la alerta a esta iglesia y le dice, sé vigilante, mira todas las áreas de tu vida. No aceptes el pecado en ninguna área de tu vida. No aceptes la tibieza espiritual en ningún ámbito, en ninguna parte de tu corazón o de tus pensamientos. Sé vigilante y sirve a Dios con todo tu ser. Jesucristo dice a continuación, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, es decir, obedéceme, y arrepiéntete, cambia de actitud, apártate del pecado, del orgullo, de la tibieza, y sé un siervo vigilante. Y Jesús le avisa y le advierte, pues si no velas, si no eres un siervo vigilante, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto quiere decir que muchos cristianos no se dan cuenta en el tiempo en que estamos, no se dan cuenta lo que está ocurriendo, no entenderán cuando comience la tribulación. Por el contrario, se dejarán engañar por el vino de este mundo, por la codicia, por el pecado, por los afanes, por el orgullo. No van a percibir cuando se levante el anticristo. Serán absolutamente engañados y no entenderán cuando Jesucristo venga. Recuerda que estamos en el tiempo final y en la medida que el tiempo avance y comience la tribulación, vendrá un espíritu de error, un espíritu de engaño que embriagará a aquellos cristianos tibios que no buscan a Jesús. Por lo tanto, serán engañados y no entenderán nada. Te ruego que despiertes, que te des cuenta en qué tiempo estamos, que te arrepientas y seas un siervo vigilante, que rinde su vida a Jesucristo y le obedece. A continuación, Jesucristo dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Nuestro amado Jesús dice que en medio de la apostasía de la iglesia en general, igualmente habrá un remanente, unas pocas personas que despiertan, que son vigilantes, que buscarán a Jesucristo y le obedecerán y tendrán esas vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Y por qué son dignas? Porque le creen a Jesucristo y le obedecen de verdad. Toman su cruz cada día
mueren al ego, al orgullo, mueren a hacer su propia voluntad y obedecen a Dios. Por eso son dignas. Jesucristo dice a continuación, el que venciere, es decir, el que permanece obedeciendo a Jesucristo hasta el fin, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto significa que no perderá su salvación. Recuerda que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios que da a aquellos que creen en Jesús, que rinden sus vidas a Jesucristo, que lo hacen su Señor y Salvador. Y por lo tanto, si lo hacen su Señor, deben permanecer obedeciendo a Jesucristo, siendo fieles. Si fallas, te arrepientes, ordenas tu vida y obedeces a Jesús. Debes permanecer en Jesucristo. Si no lo haces, si te embriagas, si te entregas a las cosas que este mundo ofrece, finalmente tu nombre será borrado del libro de la vida. Perderás tu salvación porque dejas de creer en Jesús, dejas de obedecerle. Eso le pasó a los religiosos en el tiempo en que Jesucristo vino a este mundo. Los religiosos de aquella época, fariseos, saduceos, escribas, muchos de ellos fueron hipócritas, no obedecieron a Jesucristo. Decían creerle a Dios, pero no fueron realmente discípulos de Jesucristo. Y Jesús dijo que no entrarían en el reino de los cielos, porque a pesar de que decían obedecer a Dios, no obedecieron a Jesucristo, no creyeron verdaderamente en Él, no le obedecieron. Te ruego que no seas un hipócrita, un religioso, sino que obedezcas a Jesús. Jesucristo dice que si permaneces en Él, darás fruto. Y que dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús confesará que tú eres su discípulo, su siervo vigilante. Termina diciendo nuestro amado Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te ruego que despiertes y te des cuenta que Jesucristo te quiere dar vida y vida eterna, te quiere dar salvación, te quiere dar el perdón. Y ese es un don gratuito. Tú no te lo ganas con tu propia justicia, porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. No puedes ser salvo por tus fuerzas. Necesitas la gracia de Dios dada a través de Jesucristo. Debes creer en Jesús, rendir tu vida a Él y tendrás salvación y vida eterna. Y debes permanecer en Jesús, creyéndole. Y si le crees, le obedecerás. Tristemente, muchos cristianos no logran entender esto. Creen que porque dicen creer en Jesús, están bien, pero no obedecen a Jesucristo. Son rebeldes y están en apostasía. Te ruego que no te dejes engañar con la apostasía de la iglesia en general. Jesucristo demanda que permanezcas en Él, amándole y obedeciéndole, para que así ames a tu Padre Celestial con todo tu corazón y le obedezcas. Jesucristo dijo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35, manténganse listos, sean siervos vigilantes,
con la ropa puesta y con la lámpara encendida. Manténganse en mi camino, buscándome y obedeciéndome, dice Jesucristo, y a través de mí vayan al Padre cada día y obedezcan su palabra. Sean como los siervos vigilantes que están pendientes de que su Señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Eso es lo que te pide Jesús, que seas un siervo vigilante, que rindes tu vida a Jesucristo por completo y estás atento, esperando su segunda venida. Jesús volverá, Jesús volverá, y debes estar despierto y velando. Seas un anciano, un adulto, un joven, un niño, hombre o mujer, Dios te exige que estés despierto y vigilando. Jesús añade, dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa, y él mismo vendrá a servirles. Esto quiere decir que nuestro amado Jesucristo, en su segunda venida, Él nos arrebatará, estaremos con Él, y Él mismo nos honrará, nos sentará a su mesa, nos servirá en esa cena de bodas, la cena de bodas del Cordero. Jesús mostrará su honra para con su iglesia fiel, porque Jesús te ama, Él es bueno, porque tu Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios y Padre, Él es bueno. Solo te demanda que le ames y le obedezcas. Él te ha hecho para su gloria. Jesucristo añade, dichosos los siervos a los que su Señor encuentre así, vigilantes, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada. Aunque el tiempo pase, Jesucristo te ordena que seas un siervo vigilante que le espera, que no te duermas, que no te embriagues con las cosas de este mundo, con el materialismo, con el hedonismo, el disfrute por las cosas de este mundo, con la codicia, con los afanes, con el pecado. No te dejes engañar por esas cosas de este mundo que te corromperán. Mantente vigilando, esperando a tu Señor. Jesús añade, pone un ejemplo, pero esto deben saber. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no le permitiría que robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Jesús nos hace ver que en el tiempo final en que nos encontramos, las señales de su venida y los eventos que irán sucediendo no serán tan evidentes como algunos creen. El engaño del vino embriagador de este mundo, del pecado, de las riquezas, de las codicias, de los disfrutes, embriagará a muchos. Y muchos no se darán cuenta cuando comience la tribulación. Tampoco lograrán ver quién es el anticristo. No les va a resultar evidente. Dice a continuación, Pedro le dijo, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? ¿Qué responde nuestro amado Jesucristo? Él dice, ¿quién
es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Jesucristo a todos sus discípulos los dejó con responsabilidades en distintos niveles. Algunos solo son responsables de su vida, de su santificación, de administrar la vida que Dios les ha dado. Otros son responsables también de su casa, de sus hijos, de su esposa. Otros son responsables también de sus iglesias. Todos hemos sido llamados a ser siervos vigilantes, prudentes, y debemos administrar nuestras vidas y todo lo que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad a la obediencia a Jesucristo, a la palabra de Dios. Jesús te llama a permanecer despierto, amándole y obedeciéndole, santificándote y sirviéndole en su obra. Jesucristo dice: dichoso el siervo al que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así, administrando bien tu tiempo, tu vida, consagrándola a Jesús, esperándolo, llevando tu familia a Jesucristo, administrando bien tu iglesia. A todo nivel, Dios nos llama a ser mayordomos, administradores para la gloria de Dios, para la gloria de Jesucristo. Dichoso al que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Si en esta tierra tú eres fiel en estas pocas cosas de este mundo, en administrar tu vida, tu tiempo, consagrarlo a Jesús, llevar a tu familia que están bajo tu autoridad, llevarlos a Jesucristo. Y si eres líder de una iglesia, llevar a los miembros de tu iglesia a amar a Jesús y a obedecerle. Si eres fiel en esta tierra, serás fiel en la eternidad, y Jesús te honrará. Y a continuación Jesús dice: pero si aquel siervo cree que su Señor va a tardar y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere, y a una hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo echará con los incrédulos, con aquellos que no son cristianos. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Jesucristo? Si como siervo de Jesús, siervo de Dios, dejas de ser vigilante, dejas de esperarlo y te dejas embriagar con las cosas de este mundo, empezarás a pensar que Jesucristo tarda y comenzarás poco a poco a dejarte engañar con el vino embriagador de este mundo. Y te pondrás violento como este mundo. Empezarás a amar las cosas de este mundo. No te darás cuenta en el tiempo en que estamos. La apostasía te consumirá. No verás cuando comience la tribulación. No te darás cuenta de cuando se levante el anticristo. Te dejarás engañar y solamente te darás cuenta de la venida de Jesús cuando ya sea tarde, cuando ya Jesucristo esté en las nubes y todo ojo le vea. Y ya a esa altura no habrás velado, no habrás sido diligente y estarás en apostasía. Te ruego que despiertes, que no te dejes engañar,
Dios es bueno, Él es compasivo, Él es fiel y Él es justo. Por esta razón, Jesús añade, el siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco, porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho, y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Jesucristo nos enseña que Dios juzgará con justicia. El juicio comenzará por la casa de Dios. La peor disciplina será para aquellos que, siendo cristianos, sabiendo la verdad, no obedecen a Jesucristo. Por eso te ruego que con humildad y humillación temas a Dios y no juegues a ser cristiano. Jesús dio su vida por ti, Él te ama y te pide que tengas un corazón limpio y humilde y ames a Dios y le obedezcas obedeciendo a Jesucristo. Más aún que estamos en el tiempo final y nos acercamos al inicio de la tribulación. El mundo sigue en violencia y rebelión contra Dios. No obedece ni oye a Jesucristo. Y peor aún, la iglesia está en apostasía. No obedece a Jesús. No pierde su vida por causa de Jesús. En conclusión, la iglesia actual está como la iglesia de Laodicea, donde Jesucristo le declara que está en apostasía, en tibieza espiritual, en engaño. Esta iglesia, Jesús le advierte que ella dice que es rica, se ha enriquecido, que no tiene necesidad de nada. La iglesia materialista de los últimos tiempos. Y muchos cristianos no se dan cuenta. Se dejan engañar por los deseos de la carne, el pecado, por la codicia, por el orgullo, por las riquezas de este mundo. Jesús te advierte que no seas insensato, como aquel hombre rico que tenía bienes, que tenía conocimientos de este mundo, que se sentía seguro. Jesucristo le advierte a ese hombre que se arrepienta, porque la iglesia cristiana está así, se ha enriquecido. En Lucas capítulo 12, versículo 16, Jesús contó esta parábola. Dice que el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que este hombre rico se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Así hay muchas personas que, aunque no tengan riquezas materiales, son ricos en su propia opinión, en sus derechos, en lo que ellos poseen, que en sus propias fuerzas han logrado. Y viven para sí mismos, viven para sus propios intereses. Y Jesús dice a continuación, Dios le dijo a este hombre, necio, esta misma noche
te van a reclamar la vida. Morirás. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico para con Dios. Así está la iglesia cristiana en general, en la actualidad, enriquecida, orgullosa, haciendo su propia voluntad, no obedeciendo a Jesucristo. Por lo tanto, Dios juzga la rebelión, la juzga con justicia. Su presencia progresivamente se aparta y es quitada su protección. Y esto lo puedes ver con el aumento de la violencia en el mundo, la maldad en el mundo, la rebelión en el mundo. Y cada vez más aumenta la destrucción. Y pronto comenzará el tiempo de tribulación. Todo seguirá empeorando progresivamente con los sellos y las trompetas. Muchos dirán que es la crisis global climática. Serán las trompetas que anuncian crisis en el cielo, en el mar, en la tierra, en la vegetación, en todas las cosas. Habrá guerra, los sellos desatados, crisis económica, pestes, enfermedades, grandes desastres naturales crecientes, guerra global. Vendrán tiempos de profunda aflicción y muchos no entenderán, no comprenderán nada. Serán engañados por los espíritus de error. Por otro lado, la compasión de Dios a través de Jesucristo salvará a muchos y purificará a muchos. Habrá avivamiento en medio del dolor y muchas personas tendrán que sufrir demasiado. Peor aún, cuando el anticristo se manifieste, muchos no entenderán. Se hará evidente cuando persiga a los cristianos, profane el templo de Dios, que es la iglesia de Jesús, persiguiendo, torturando y martirizando a los cristianos. Por eso te ruego que despiertes, que seas fiel a Jesucristo, porque Jesús prometió guardar a aquellos que le obedecen hoy, antes que comience la tribulación, a aquellos que permanecen en obediencia. Ellos serán sellados, guardados en el tiempo de tribulación. Te ruego que tomes determinaciones. Seguirás cumpliendo con todas tus responsabilidades en este mundo y sujetándote a toda autoridad en esta tierra. Solo que tu vida debe cambiar. Debes orientar tu vida y los que están bajo tu autoridad, tu familia, a Jesucristo. Partiendo por tu corazón, debes rendirlo a Jesucristo. Solo Él es nuestro refugio en el tiempo de tribulación que vendrá. Solo Jesucristo es nuestra arca donde podemos estar seguros, como lo declara el libro de Salmos, capítulo 46, que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Él es nuestra confianza. Por eso no tememos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. En medio de la tribulación que vendrá, solo Jesús es nuestra arca de refugio.
para que con Jesucristo nuestra vida esté escondida en Dios. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Aquellos que están unidos a Jesucristo en obediencia tendrán protección y no temerán a las terribles cosas que vendrán a esta tierra y que incrementalmente, poco a poco, irán aumentando y las verás. Este salmo dice a continuación: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Jesús es tu ciudad de refugio. En Él hay vida, hay paz, hay gozo de Dios. Si te mantienes unido a Jesucristo, obedeciéndole, Dios te brindará su ayuda. Dice a continuación: se agitan las naciones, y así es, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Eso acontecerá. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, nuestro Padre Celestial, Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. A continuación dice: vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. El tiempo de tribulación que se acerca será usado por Dios para juzgar la maldad, humillar la soberbia y preparar de esa manera la venida preciosa de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, donde Él no vendrá ya como ese siervo sufriente de su primera venida, porque Él ya dio su vida por ti, fue su sacrificio de una vez y para siempre. Él ya pagó para salvarte. Ahora en su segunda venida, al final de la tribulación, Jesús vendrá a destruir la maldad, destruirá al anticristo, rescatará a los suyos, a su pueblo. Jesús será exaltado, como dice a continuación: quédense quietos, pueblo mío, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jesucristo vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su segunda venida rescatará a su pueblo y juzgará este mundo, y comenzará su reinado milenial sobre esta tierra. Te ruego que despiertes, que pongas tu confianza en Jesucristo, le ames y le obedezcas hoy, para que de esa manera seas librado de las cosas que vendrán, porque serás un siervo vigilante, como Jesús te lo demanda, y permanecerás en Jesucristo hasta su segunda venida. Por eso, si no conoces a Jesús, te invito a que rindas tu vida a Jesucristo. Al final de este podcast hay una oración donde podrás repetirla en voz alta y confesar que Jesús es el Señor de tu vida y tu Salvador. Podrás pedirle a Jesucristo el perdón de tus pecados y recibirás el perdón y la gracia de Dios a través de Jesucristo.
tendrás vida eterna, salvación. El Espíritu Santo vendrá a tu vida y a partir de ahí debes permanecer en Jesucristo, buscándole y obedeciéndole. Debes tener una vida de cristiano. Te apartas del pecado porque te has arrepentido. Te apartas de la inmoralidad, de la mentira, del robo, del engaño, de la codicia, de la gula, de la murmuración. Te apartas de la codicia de este mundo, de amar las riquezas de este mundo. Te apartas del orgullo, de la vanagloria de este mundo y te consagras a Dios a través de Jesucristo. Orarás cada día al Padre, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro como un ejemplo. También leerás la Biblia, la palabra de Dios, cada día y le buscarás. Te consagrarás y pondrás límites a las cosas temporales de este mundo. No permitirás que el afán, ni las preocupaciones, ni los disfrutes temporales de este mundo te roben tu relación con Jesús. Pondrás límites, tendrás una vida sobria y buscarás la voluntad de Dios para tu vida. Le pedirás a Jesucristo que te diga cómo le debes servir, a qué iglesia cristiana asistir para que te bautices y Dios te guiará. El Espíritu Santo te guiará. Solo debes tomar una decisión real, determinada en permanecer en Jesús, en ser un cristiano. En medio de tus flaquezas y debilidades te humillarás y permanecerás en Jesucristo. Si fallas, si pecas, te arrepentirás y pedirás al Padre que te perdone en el nombre de Jesús. Y Dios te perdonará y te santificarás. Ordenas tu vida y obedeces a Jesús. Y tendrás una relación con Dios a través de Jesús. Y por otro lado, si tú ya eres cristiano y estás en apostasía, en tibieza, en embriaguez, en afanes, y tu relación con Dios se ha enfriado, te ruego que te arrepientas, que pidas perdón a Dios a través de Jesucristo y que ordenes tu vida, que tomes hoy las determinaciones para que seas un siervo vigilante, para que no te dejes engañar por las cosas de este mundo, para que no te duermas con los afanes que este mundo te ofrece, para que tengas una vida limpia, te rindas por completo a Jesús y estés despierto, porque estamos en el tiempo final y se aproxima el inicio de la tribulación. Te animo a que tomes la determinación hoy de ser un siervo vigilante que ama a Dios, que ama a Jesucristo y le obedece. Y así serás guiado por el amado Espíritu Santo para que permanezcas en Jesús en el tiempo final en que nos encontramos. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos.
yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.